Muy pero muy buenas tardes, excelente tarde de jueves en este mes de noviembre. Estamos iniciando una nueva etapa del programa Argentina Hoy, un programa que trata temas sindicales, temas laborales, y estamos en una etapa justamente de la Argentina donde hoy vamos a tratar y tocar los temas en defensa de los derechos de los trabajadores, hoy dentro del movimiento obrero, pero además también de aquellos trabajadores de la economía popular que cada día tienen que crear su trabajo. Por eso hoy estamos aquí presentes nuevamente en este programa que se llama Argentina Hoy. Vamos a tocar los temas emergentes de esta Argentina que termina este 10 y comienza nuevamente con un presidente elegido por el pueblo argentino. Aquí vamos a tratar y defender los derechos de los trabajadores en cuanto a la ley de contrato de trabajo, en cuanto a la ley de empleo, a los convenios colectivos de trabajo, a los estatutos de trabajo que el general Perón en el año 46 pusiera en marcha para la defensa de cada uno de los derechos de estos trabajadores que están en relación de dependencia y aquellos que también buscan ese blanqueo y poder estar en libros, como lo establece la ley, y tener los aportes previsionales para poder llegar a tener una jubilación digna, una jubilación que les permita, cuando ya han pasado la edad o ya han cumplido los aportes pertinentes, tener su jubilación. Nos acompaña esta tarde aquí en esta radio de FM Otras Voces, que también nos pueden ver por YouTube en el canal del Multimedios de Otras Voces, y nos acompaña Ricardo del Sindicato de los Trabajadores y Empleados Judiciales de la provincia de Mendoza. Ricardo Bellivoni, ¿es correcto? Babillón. Babillón. Bueno, le cambié el apellido, disculpe. Está bien, no hay problema. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. La verdad que bastante agotado. Venimos de 3 días de acampe, es más, dejé el acampe para poder acercarme a charlar un ratito con ustedes. Así que, pero bueno, en la lucha, y yo siempre digo que la lucha también se festeja, así que... Por supuesto, más cuando se llega a obtener los logros que buscamos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Contanos un poquito dónde comienza el conflicto o la paritaria y cuál es qué es lo que ha respondido hoy la patronal, que es el gobierno de la provincia de Mendoza. Bien, nosotros hemos cerrado una etapa paritaria, o en realidad el gobierno cerró una etapa paritaria donde nos ofrecía aumentos que aseguraban un empobrecimiento del empleado judicial aún más de lo que está. Para que vos te des una idea, aceptar la oferta paritaria que nos hacía el gobierno implicaba tener un aumento anual de alrededor de un 100% del salario real, contra una inflación que ya sabemos que por lo menos va a ser del 200%. Claro. Entonces, bien, contanos un poquito este mito, esto que la gente por ahí comenta, o el pueblo en general, dice que el empleado judicial tiene otro nivel de ingresos que no es el que tiene el resto de los empleados. ¿Por qué vos, decís que se está empobreciendo, está apuntando al empobrecimiento? Sabemos la problemática de la inflación y el impacto que ha generado en los trabajadores y en sus bolsillos específicamente. Claramente la inflación impacta en el bolsillo de todos los trabajadores, impacta en el bolsillo de todos los ciudadanos la inflación. Pero más allá de esto, existe una política desde el gobierno ejecutivo de discriminar a judiciales, intentando empobrecerlo cada vez más. Para que te des una idea, intentando romper estos mitos que hay, un empleado judicial, si vos ingresás hoy a trabajar al Poder Judicial, tu sueldo va a ser inferior a los 200.000 pesos. ¿Sí? Esta es la realidad del empleado judicial. Incluso es bastante increíble que hace unos meses atrás, te debes acordar el famoso concurso de ingreso al Poder Judicial, donde se inscribieron más de 50.000 ciudadanos y de los cuales apenas unos 100 lograron aprobar el examen. Esto te da el nivel de exigencia que tiene el Poder Judicial. Y este nivel de exigencia que muchos abogados, y esto hay que decirlo con toda claridad,
más del 50% de los que se inscribieron fueron abogados y no lograron aprobar ese examen. Este nivel de exigencia el gobierno pretende corresponderlo con menos de 200.000 pesos, o sea, muy por debajo de lo que es la canasta básica de consumo, ¿no? O sea, estamos lejísimos de Sí, eso. a esto le tenemos que sumar que ustedes deben tener capacitaciones pertinentemente para poder tener, digamos, todo lo que va saliendo en materia legal y que se va actualizando cotidianamente. Sí, por supuesto. O sea, el empleado judicial es una persona que está obligada a capacitarse permanentemente. Más allá de la capacitación normal que te da el ejercicio del trabajo, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos, los abogados que después increíblemente se tornan en contra nuestra, abogados de 15, 20 años, todavía se acercan por las mesas de entrada a pedir asesoramiento de cómo tienen que presentar un escrito, en qué momento. Entonces el trabajo del empleado judicial es muy complejo, pero más allá de eso tenemos que tomar en cuenta una cosa. Nosotros tenemos un conflicto muy grande con lo que llamamos las trincheras del Poder Judicial. Las oficinas fiscales, juzgados de familia en el área tutelar, que imagínate que es gente que trabaja en condiciones espantosas, dentro de edificios destruidos, donde hemos tenido que gestionar sillas, porque se sentaban arriba de tablas. Claro. Esa es la situación del empleado judicial. Y es un empleado que aparte del conocimiento legal que tiene que tener sobre las actuaciones, quienes trabajan en la trinchera son, yo te diría que más que psicólogos, porque hacen la primer contención a una víctima que viene a denunciar una violación, una violencia de género, mira, hasta lo más absurdo que puede ser denunciar el robo de una cubierta, a ver, absurdo comparado con lo otro que te he mencionado. Eso conlleva que la persona llegue a hacer la denuncia con una carga emocional muy grande. Y claro, a quien encuentra ahí es a un auxiliar del Poder Judicial que le sirve de contención y no solamente que escribe lo que expone el ciudadano. Totalmente, no solamente la contención, sino que además encontrar los términos precisos para poder, digamos, que quede bien clara la denuncia que viene a realizar y cuál es el formato textual que le tiene que dar. Sí, exactamente, tipificar el delito, tomar las primeras medidas, o sea, que el expediente pueda o no avanzar depende fundamentalmente de eso. Pero te hablaba más allá de lo técnico, del factor humano que implica. Correcto. Y el desgaste humano que implica, porque de repente hay que trabajar 8 horas como trabajan los chicos de las oficinas fiscales, de lunes a lunes, porque ellos trabajan fin de semana, feriado. El desgaste psicofísico que conlleva esa tarea es muy grande y a cambio la retribución son hoy 200.000 pesos. Claro, ese es el salario inicial. Y después, ¿cómo se compone ese salario a partir de las distintas responsabilidades que tiene el empleado judicial? Exactamente, nosotros tenemos una pirámide de responsabilidad hasta llegar al presidente de la Corte. Entonces, en cada etapa del proceso, el auxiliar tiene una responsabilidad obviamente mayor, ¿sí? Que incluso está en los códigos de procedimiento, no es un capricho. Claro. Hoy a través de los sistemas informáticos la Suprema Corte te habla de modernización y te habla de que en realidad cualquier empleado puede hacer cualquier tarea. El problema es que cuando uno va ascendiendo de categoría lo va haciendo en el momento en que va creciendo también su capacitación y conocimiento del proceso. Entonces este intento de desvirtuar la carrera judicial por parte de la Suprema Corte lleva indudablemente a una peor calidad del servicio de justicia, cosa que vemos en absolutamente todos los ámbitos. Escuchábamos hace poco al presidente de la Suprema Corte de Justicia muy orgulloso hablar de cómo se ha achicado el presupuesto del Poder Judicial dentro de lo que es el presupuesto de la provincia de Mendoza. Pero obviamente este achicamiento, él decía, hoy tenemos 200 empleados menos, y lo decía como un logro. La realidad es que esos 200 empleados menos son los responsables de que hoy la justicia tenga el atraso que tiene. Te da la sensación del sistema de justicia, porque vos, ante un hecho X, te presentás en una oficina fiscal, sos atendido y te toman la denuncia. Y vos decís, mira vos, qué rápido, qué bien. Pero de apenas el 2% de esas causas llegan a un resultado. Y esto es lo que nosotros
entendemos el achicamiento del Estado. Entonces, ahí me meto un poquito en lo que vos me comentabas del programa. ¿Qué es lo que viene? Porque Claro. cuando la gente habla de achicar el Estado, sabés que increíblemente uno piensa, no, está bien, porque los otros son vagos, los otros no hacen nada. Y los otros, en el caso de un judicial, es un docente, un enfermero. Los Claro. otros, en el caso de un docente, es un judicial, es un enfermero, es un municipal. Y no entendemos que hablar de achicar el Estado implica que cuando vos sos víctima de un delito, no pueda llegar la policía a tiempo, ¿sí?, a cubrir ese delito, porque simplemente no hay policías. Exacto. Que cuando vas a un hospital tengas que esperar horas y horas para ser atendido, y no es porque el médico no quiera o porque el enfermero no quiera, es porque no hay personal. Entonces, con lo poquito que hay, ¿sí?, la gente de la sanidad hace milagros para dar una respuesta a la sociedad. En la educación igual. Me hablan del problema educativo, mientras seguimos presionando a los docentes, hoy en aulas que ya son de 40 chicos, ¿sí?, incluso podemos hablar hasta de chicos en malas condiciones de nutrición, etcétera, que van haciendo más grande, más complejo el sistema educativo. Sin embargo, preferimos decir que los maestros son vagos, que se van a mediados de diciembre, que vuelven a fines de febrero o en marzo. Hay algo que no se tiene en cuenta al momento de hacer este tipo de evaluaciones en referencia al Estado. Y yo siempre digo que cuando se hicieron las leyes no tenía el porcentaje de población pobre o indigente que tenemos hoy, por un lado. Pero por otro lado, tenemos la otra consecuencia directa, es el crecimiento de la población. Exactamente. Ese crecimiento de la población ingiere mayores servicios de parte del Estado. Y es lo que no nos dicen hoy los políticos de turno en cuanto hablamos al servicio de salud, al servicio de educación y en cuanto al tema judicial. Porque obviamente cada una de las fiscalías tiene hoy, digamos, pocos empleados en el momento de atender justamente en estos horarios especiales, y que la gente por ahí se queja de la espera. Pero en realidad todos le pedimos un achicamiento al Estado, cuando en realidad no estamos teniendo en cuenta que la población en la República Argentina y en el mundo ha crecido. Ha crecido y, a ver, ha crecido la pobreza, ha crecido el conflicto social. Entonces, yo siempre digo, si vos querés ver en qué momento social te encontrás, mirá el Poder Judicial. Claro. Porque es donde impacta primero. Hablamos de delitos, hablamos de violencia intrafamiliar, que claramente, o sea, este estado permanente de nervio, de angustia de una persona que no consigue un trabajo, o que el trabajo que consiguió no le permite llegar a fin de mes. En muchos casos, y no es una justificación, pero en muchos casos derivan en violencia intrafamiliar, y donde repercute en el Poder Judicial. Comienzan los despidos, donde repercute en el Poder Judicial. Y este sistema perverso de intentar quitarle a la gente no solo el derecho a vivir dignamente, sino que cuando quiere acceder a un sistema que es el judicial para darle respuesta, encuentra el sistema entorpecido, porque está intencionalmente hecho así. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, tenemos que ir a un corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Volvemos con más Argentina Hoy y bueno, estamos acá con Ricardo y estamos hablando sobre la problemática de los trabajadores judiciales de la provincia de Mendoza, porque también están aquellos que dependen del ¿cómo es? Juzgado Federal. De la Nación, sí. Exacto, así que bueno, hablábamos sobre, en este mes de diciembre, hago la aclaración porque al comienzo estaba en otro mes, me transmitía otra etapa. En este mes de diciembre, cercano a las fiestas, y vamos a puntualizar cuál es el pedido que hace el sindicato hacia el sector patronal para que el gobierno dé una respuesta y que hasta ahora no ha satisfecho los intereses de los trabajadores. Mira, lo que nosotros estamos pidiendo claramente es la reapertura paritaria,
y que esta reapertura paritaria venga con una propuesta por lo menos superadora de la anterior. A nosotros lo que nos han ofrecido, como ya te dije, o sea, es un salario de hambre, Sí. que incluso lo hacen discriminándonos y dándonos porcentajes inferiores a otros gremios. Para esto, lamentablemente, hemos realizado un proceso de lucha y un proceso también de lo que nosotros llamamos reconstrucción gremial. Para darte una idea, hace unos meses atrás el gremio convocaba asamblea y iban 5 o 6 compañeros. Y es literal lo que te digo, 5 o 6 compañeros. En las últimas asambleas nosotros hemos tenido 1.200, 1.400 compañeros en toda la provincia. Entonces, bueno, en este proceso de recuperación gremial y ante el cierre de la paritaria de manera unilateral por parte del gobierno, hemos comenzado un proceso de lucha que derivó en esta semana en un acampe desde el día lunes en la explanada del Poder Judicial, acampe que se mantiene y va a continuar hasta el lunes, y hemos tenido ya 3 días de paro seguido y teníamos la posibilidad de ir a un nuevo paro el día lunes. Hoy se ve interrumpida porque al mediodía recibimos una comunicación de la Subsecretaría de Trabajo donde nos convocan nuevamente a sentarnos en la mesa paritaria a los efectos de intentar un acercamiento entre las partes. Así que bueno, por supuesto con la esperanza de que esto sea así. Nosotros no queremos vivir en el conflicto, lejos de ello. Los judiciales queremos estar en nuestros lugares de trabajo, cumpliendo con las funciones que nos corresponden. Y además nosotros como gremio tenemos una planificación para realizar durante el año, que obviamente esto no te permite. Estamos trabajando sobre esta urgencia o sobre la gravedad de la situación de los empleados judiciales. Correcto. Bueno, ahora, el lunes ya tenemos un nuevo gobernador. Alfredo Cornejo, y en teoría se destrabaría o vendrían con una propuesta. ¿Cómo sigue el plan de lucha en el caso de que no se dé cumplimiento de lo que ustedes están solicitando? Acá existe una continuidad administrativa, ¿cierto? O sea, correcto. Más allá de que podemos discutir o no si Cornejo no fue el gobernador a la sombra de los últimos 4 años también, existe una continuidad administrativa del gobierno. Entonces, nosotros hoy nos podemos sentar con el paritario Juan, sí, y el lunes puede venir Pedro, o Graciela, o Patricia, o Cecilia, no importa. Nosotros nos vamos a estar sentando con un paritario que representa al Ejecutivo. Por lo tanto, de no obtener las respuestas, nosotros vamos a profundizar el plan de lucha y lamentablemente al día de hoy, yo te digo, nosotros avisoramos un poder judicial cerrado de acá a fin de año. Bien, sí, porque ¿por qué te lo preguntaba específicamente? Porque Cornejo en una de las entrevistas que hace, que le hacen por el tema paritario, por el tema de los sindicatos, entonces lo primero que dice, que se van a tener a las consecuencias aquellos que no entiendan cuál es la metodología del gobierno. En realidad fueron otras palabras, fueron mucho peores. Fueron por las buenas o por las malas. ¿Sí? Judiciales fue el primer sindicato en salir a responder, ese por las buenas o por las malas, que nos llevan a una etapa muy negra de este país, ¿no? Correcto. Donde desapareció el diálogo, la legalidad, y era la prepotencia, era la imposición de la fuerza. Entendemos que una cosa es cuando antes de ser gobierno y cuando se es gobierno es otra cosa, así que por supuesto que nosotros tenemos la esperanza de que encontrarnos con un gobierno abierto al diálogo. Siempre vamos a tener esa esperanza y siempre nosotros primero nos vamos a dar la posibilidad del diálogo, pero entendemos que nosotros ya hemos dicho hace muchos años que por las buenas o por las malas no. Entonces, claro, no será esa seguramente la metodología a implementar en la paritaria, porque si es esa la metodología, se quedará el gobierno paritando solo, sin tener enfrente un interlocutor válido que son los sindicatos. Correcto. Bueno, pero queda una etapa donde la propuesta que traigan, y si no es superadora, habrá una próxima conciliación, y ustedes prevén, digamos, de que no hay una solución de acá a fin de año.
Después viene Mirá, la etapa de la hay algo de que la es feria judicial. importante tener claro cuando yo te hablo de recuperación gremial y de las necesidades de los judiciales. La última propuesta que bajó el gobierno, nosotros la pusimos a consideración de las asambleas, no a votación de todos los empleados. O sea, todos los compañeros que quisieran Correcto. concurrir a la asamblea a votar y a dar su opinión eran bienvenidos. No importa si habían estado o no en el plan de lucha. La respuesta a la oferta salarial en esta asamblea fue clarísima, porque nosotros le dijimos, miren, si nosotros rechazamos esto, es probable que lleguemos al mes de abril sin aumento salarial. Y los compañeros, la respuesta fue contundente. No nos importa. Para esta miseria, nosotros seguimos. Claro. La lucha, aceptamos las consecuencias que puede llegar a cargar esto. Y el gobierno tendrá que entender también que una medida así tiene consecuencias, ¿cierto? Por eso digo que somos gente de diálogo y entendemos que si nos sentamos a una mesa, seguramente podremos destrabar el conflicto, ¿sí? Cuando haya apertura, todos podemos destrabar el conflicto porque no estamos hablando de intereses mezquinos, claro. Estamos hablando de un interés común, en el caso nuestro de judiciales y seguramente en los otros sindicatos de sus representados, ¿cierto? A veces hay que tener cuidado de cómo uno sale de una mesa paritaria. Claro, mantener un equilibrio. Exactamente, exactamente. Y bueno, tendremos que empezar también a discutir los gremios. Nosotros tenemos la ventaja de ser muy nuevos, ¿sí? A ver, no tenemos una mochila que con un pasado que pueda causar resquemores. Entonces, desde esta posición es que invitamos a todos los gremios, CTA, CGT, ya está. O sea, entiendo que se estén cobrando diferencias, que se estén cobrando hasta traiciones, si uno quiere. Pero entendemos que es tiempo de que los trabajadores digamos, señores, sentémonos a una mesa, acordemos los puntos básicos, porque viene una etapa muy dura. Y esa etapa dura, si encuentra el sindicalismo argentino y mendocino separado, va a tener un solo resultado, y no va a ser justamente la sonrisa de los trabajadores. Correcto, y aparte yo creo que acá la prioridad en todo este tipo de negociaciones tiene que ser el trabajador, y por ahí algunas prácticas que se realizaron en estos tiempos dentro del sindicato de judiciales no fueron muy en beneficio de todo el pueblo trabajador de judiciales. Sin duda alguna, que por eso nosotros estamos acá, por eso nosotros hemos ganado una elección. Pero bueno, eso tiene que servir de experiencia. Correcto. Hoy lo hablamos incluso en las asambleas, y esto que pasa siempre, ¿no? De que alguien no se decidió como esa persona quería y se enoja. Entonces, y hoy comentábamos eso, de empezar creo que todos los trabajadores, más allá de que estén o no en el sindicato, tenemos que darnos ese proceso de crecimiento y de maduración. Y que cuando ya te estafaron los sindicatos, porque te estafaron, esta es una realidad. El sindicalismo tiene que hacer un mea culpa, tiene que sentarse y decir, che, a ver, si esto está tan mal, algo tuve que ver, claro. Algo tuve que ver. Entonces, aprender de eso y no permitir que eso se repite, como le decimos nosotros siempre a los compañeros, si nos tienen que pasar por arriba, pásennos por arriba, pero no permitan que esta historia se repita. Correcto, justamente, esto hablamos el saneamiento de las estructuras sindicales en la República Argentina, así que bueno, bienvenido sea. Bueno, sí, creo que es una realidad que no se puede tapar, ¿no? Correcto, es así. Así que bueno, estamos hablando acá con el secretario general de los trabajadores judiciales en la provincia de Mendoza, y nos está contando un poco la intimidad de la paritaria y la situación que hoy tienen los trabajadores. El acampe hasta el lunes. Hasta el lunes, y paro en las oficinas fiscales. Bien. ¿Cuáles han tomado algún tipo de medidas de parte del gobierno hacia los trabajadores en referencia a toda esta... Mirá, lo normal, la Corte ha sacado las acordadas, ha hablado de los descuentos, los trabajadores sabemos a qué nos enfrentamos cuando salimos a luchar.
pero bueno, lamentablemente no tenemos otra opción. No, Claro. qué sé yo, no somos. ¿Te acordás cuando los japoneses hacían huelga y la huelga era hacer superproducción? Bueno, no sería el caso justamente de la Argentina. Lamentablemente no nos dejaron otra opción que la lucha, que las huelgas judiciales, y más allá de lo que haga el gobierno o la corte, hay que entender que son actitudes de parte y nosotros tenemos que tener la fortaleza para revertir esas actitudes. Totalmente. Bueno, tenemos que ir a un corte. Ya volvemos con más Argentina hoy. Regresamos con más Argentina hoy y estamos acá con el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la provincia de Mendoza. Primero vamos a pasar un chivo, ¿no? Aquellos que trabajamos en los medios de comunicación alternativo, aquellos que venimos y emergemos de la ley de medios que se reglamentó, que se aprobó allá por octubre del 2009, bueno, dejó en el medio, durante el gobierno de Macri, a los trabajadores de los medios alternativos. Quedamos un poquito en el aire y hoy venimos peleándola, ¿sí? Y buscando el tema de la pauta. No tenemos pauta oficial, sí trabajamos con, digamos, todas las empresas privadas y demás, a los cuales, gracias a ellos, podemos seguir trabajando en las radios, en los medios alternativos, y bueno, vamos trabajando justamente, por eso hemos tocado un tema puntual, como es el tema de los contratos de trabajo, el tema previsional, porque bueno, la mayoría de los trabajadores que venimos de los medios alternativos nos encontramos en esta etapa, ¿no? Estamos sin una cobertura en cuanto a lo laboral, pero también en el tema de salud no tenemos cobertura, así que salimos a buscar algunas herramientas alternativas. Así que te cuento esto justamente porque nosotros seguimos peleando y luchando por una ley de medios ya, para todos los trabajadores de los medios alternativos, también para los trabajadores que están en forma adicional a las tareas, no solamente de quienes conducen los programas, sino también el operador de radio, el locutor, el de prensa, el periodista específicamente, pero también todos aquellos que están en la parte administrativa de radios. Así que, y los canales de aire que son alternativos no oficiales. Así que bueno, te contaba esto para que estés al tanto de la realidad que hoy te contamos a partir de Argentina hoy, que hoy enfrentamos una segunda etapa. Recordemos que la ley de medios fue truncada, desfinanciada en el gobierno de Macri. Hoy enfrentamos nuevamente esta triste realidad para estos trabajadores y para estos medios alternativos. Pero volvemos con Ricardo, que nos está contando un poco la intimidad de esta paritaria y nos está contando más o menos cuáles son los distintos procesos por los que pasa este conflicto que hoy están atravesando. Han hecho un acampe ahí en la calle Patricia, donde todos conocemos como el Palacio de Justicia, y están próximos a tener una audiencia con el gobierno provincial. Nos contaba un poquito cuál es la respuesta que estiman a partir de esta audiencia. Pero, ¿qué dicen los trabajadores? ¿Se suman en su totalidad? ¿Se suman en un porcentaje? En un 50 y 50, o están a pleno con la lucha que está llevando adelante el sindicato? Permitime hacer un comentario, por supuesto, con todo respeto. Hacer mención a todos los trabajadores de los medios públicos que ya les han informado que se van a la calle, ¿no? Uh-huh. Ellos, el gobierno que viene aduciendo un uso político. Y más allá de algún periodista o de alguna cara, estamos hablando de trabajadores, de familias, de muchas familias argentinas, que de repente se van a quedar sin su fuente de trabajo, porque viene un gobierno que entiende que todo lo que es cultural lo debe destruir. Nuevamente hablamos de lo mismo, hay que destruir la cultura para intentar destruir los pueblos. Entonces, permitime desde acá hacerle llegar mi solidaridad también a ellos. Por supuesto. Y ahora sí te respondo, perdón por el paréntesis. Está perfecto, sí, justamente acá defendemos la libertad de expresión y estamos de acuerdo con lo que vos estás sosteniendo. Te agradezco.
bueno, hoy el acatamiento a las medidas de fuerza por parte de los compañeros judiciales es realmente muy fuerte. Para que te des una idea, hoy las cifras oficiales dadas por quienes están a cargo de las direcciones dentro del Poder Judicial están hablando en el caso, porque nosotros nos dividimos hoy en tres grandes áreas, que es la Suprema Corte, la Procuración y por otro lado la Defensa. La cifra oficial de la Suprema Corte hoy habla de un 60 y pico por ciento de acatamiento, lo dicen ellos. Nosotros decimos que ese acatamiento ha llegado al 80% en la parte de la Corte. Y en la parte del CPP, la parte de la Procuración, tenemos un acatamiento superior al 95%. Esto está hablando de 3 días de paro histórico dentro del Poder Judicial. Yo recuerdo otras épocas en que cuando yo ingresé a trabajar, que nosotros peleábamos el enganche con Llaver, existían paros así de fuertes. Pero existían, te voy a ser sincero, yo entraba a trabajar y a mí me decían, Babillón, vos pasás porque vos no podés hacer paro. Pero vos pasabas, Babillón, y en cada puerta habían unos nenes que si vos te animabas a pasar por ahí, llegabas al trabajo. Hoy día ha sido el convencimiento de la gente que lo ha llevado a sumarse de una manera increíble a esta lucha y que es lo que ha preocupado a la Suprema Corte de Justicia. O sea, de repente mirar para abajo, intentar a través de distintos caminos que siempre usa la patronal, dividir, debilitar, y no lograrlo, y ver que cada vez hay más judiciales que se están sumando a la lucha. Te puedo asegurar, no estoy inflando números, estamos hablando en un promedio de un 85% de acatamiento, es altísimo. No sé si hay otros sindicatos que puedan llegar a ese, y no es un halago personal, todo lo contrario, hasta nos preocupa porque nos han ubicado en una posición de una cresta de la ola muy grande. Entonces correcto, es complicado surfear ahí. Pero bueno, eso hoy les decía a los compañeros en la asamblea, incluso me tomé 2 minutos y convoqué a todos los que nos acompañan en comisión directiva y les dije, miren a su alrededor, y le digo, ¿qué es lo que ven? Y se reían y me decían, mirá, ya aquellos están tomando mate, aquellos están haciendo esto, aquellos están haciendo este dibujito. Y le digo, lo que ustedes están viendo es mística. Claro. Apareció algo que nunca había sucedido en tribunales, apareció la mística del empleado judicial. Que la mística es la que compone, es el componente fundamental en cualquier proceso social que se haya dado. Esta es una realidad. Uno ve incluso los grandes partidos políticos que han logrado transformaciones sociales, y cuando vos lo analizás en el tiempo, siempre terminás analizando la mística que tenía, que es aquello que ni siquiera es tangible, es el sentirse que uno pertenece y que ese es tu lugar y es donde tenés que estar, ¿me entendés? Y a veces ni siquiera entendés el por qué, claro, pero es como te sentís. Y eso es lo que ha aparecido hoy en tribunales, y esto es algo que no va a poder romper ni la Suprema Corte, ni el gobierno, ni aún las torpezas de quienes nos toquen por rol conducir esta lucha. Bien, eso es lo que dentro del peronismo se establece como la conciencia de clase. Y es uno de los valores fundamentales para que cada lucha llegue al éxito. Sin Así duda. Que, en primera instancia, felicitar al sindicato, porque obviamente este es un laburo que llevó adelante la comisión directiva del sindicato. Y contanos un poquito quiénes componen este sindicato de trabajadores judiciales. Mira, nosotros en realidad somos una agrupación con pluralidad de ideas. Bueno, me toca ejercer el cargo de secretario general, después está Silvina Barrera, que es la secretaria adjunta, Manuel Aciar, que es de San Martín, el secretario gremial, Jessica Roque, secretaria de actas, Gastón Salmazo, el tesorero, te los nombro a todos si querés, Mauro Díaz, no te los voy a nombrar en orden, porque me parece que hasta el orden en realidad es una fantasía que tenemos en la cabeza. Mauro Díaz, Mario Rodríguez, Anabel Elías, Inés Echegaray, Alejandra Basáez, Esteban Martínez, María Elena Baidal. Ayúdame con quién se me puede haber quedado, a ver. Carlos Fernández,
y bueno, algún otro nombre que se me está pasando en este momento. Y Claudia, perdón, Claudia, se me estaba olvidando el nombre de Claudia, que encima es un tanque, es una chica que realmente trabaja muchísimo, y Karen, que es de Alvear. Somos una lista muy federal, mucha pluralidad de ideas, pero con un concepto claro, que es recuperar judiciales, recuperar el gremio judicial. Y hoy, me decían mucho, estamos con la tormenta perfecta, el único gremio que quedó en lucha cuando todos cerraron, con un gobernador con un mensaje negativo hacia los trabajadores. Totalmente. Y un presidente electo que viene planteando una política mucho más grave. Mucho más dura. Sí, mucho más dura. Entonces, bueno, puede ser la tormenta perfecta, pero de la tormenta perfecta también hay que encontrar la manera de salir fortalecido. Dijiste dos cosas fundamentales, una de ellas es la pluralidad de ideas. Y otra de ellas es el tema de la pluralidad de ideas y el tema de la mística. Dos factores que en una lucha sindical te lleva directamente a poder conseguir las metas que se han planteado. Yo creo que en este aspecto, más allá de la predisposición del gobierno, la gente ha entendido esto. Y por eso hoy están, un alto porcentaje de trabajadores judiciales acompañando esta lucha. Sin duda alguna, así, sin duda alguna. Por eso creo que sería un ego absurdo pensar que una nueva conducción transforma esta realidad. Hay transformaciones que solo puede hacer la gente. Solo puede hacer la gente, y es un despertar de la gente. Uh-huh. Tal vez nos toca a los más viejos conducir ese despertar para que sirva de un cimiento fuerte hacia el futuro. Será esa nuestra responsabilidad, tal vez, ¿no? Y no hacer que ese cimiento termine cuajándose y termine debilitando nuevamente una estructura que tiene que ser la base de todos los trabajadores. Correcto. ¿Ustedes también están bajo el estatuto del empleado estatal? Sí. Correcto. Bien. Yo al principio venía pensando, justo yo hablo sobre el tema de la ley de contrato de trabajo y usted no los alcanza en todas sus partes, uh-huh, los beneficios de la ley de contrato de trabajo, sino que los ampara el estatuto del empleado del Estado provincial en este caso. Y en nuestro caso también el estatuto del Poder Judicial. Correcto. Subsidiariamente, donde existe un vacío, cubre el otro. Muy bien, excelente entonces. Bueno, vamos a ir a un tema musical y ya volvemos con más Argentina Hoy. Continuamos con más Argentina Hoy en esta excelente tarde de jueves. Un clima agradable, ¿no? Una mañana mejor, pero la tardecita con bastante calorcito. Volvemos acá con Ricardo y bueno, vamos a ir entrando en el cierre de lo que es esta entrevista de hoy, donde nos cuenta un poco la situación de los trabajadores judiciales, la paritaria, las medidas de acción llevadas adelante y bueno, cómo nos preparamos para esta nueva audiencia. Bueno, nos preparamos claramente con la expectativa de una mejora salarial y de que el gobierno entienda que una mesa paritaria no es de ninguna manera un lugar donde tiene que ir a imponer sus condiciones y su propuesta. Vos debés saber que la paritaria acá en Mendoza en realidad no existe. Claro. Se le da un marco formal cuestionable, uh-huh, porque el marco es la Subsecretaría de Trabajo, que el delegado es nombrado por el gobernador, o sea, no existe imparcialidad. Y a la hora de la negociación salarial, el gobierno va con una propuesta escrita en una hoja, te la pone arriba de la mesa y te dice, esto no hay nada, claro, no te permite ni siquiera discutir. Así que bueno, nosotros sí tenemos contrapropuestas, nosotros queremos sentarnos y que el gobierno empiece a dialogar las contrapropuestas. Somos conscientes que no nos vamos a ir salvados de esta los judiciales.
Claro. ¿sí? Porque obviamente nosotros, imagínate que hoy para equiparar la inflación tendríamos que hablar de un 100% de aumento. ¿Sí? Ujú, sí. Entonces, dentro de una conciencia, que uno dice, bueno, tengo que limitar el margen de acción y también de, de tal vez de que la gente crea a lo que se va a llegar. Obviamente no nos vamos a ir con el 100%, pero el tema es irnos lo menos lastimados posibles dentro de esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, esperamos esto, esperamos que un gobierno mande representantes permeables, que la Corte mande representantes permeables y que empecemos a ver cómo achicamos esta injusticia hacia adentro del Poder Judicial. Un dato que te tiro, o sea, hoy existe una desproporción tan grande hacia adentro del Poder Judicial que necesitas 19 empleados para hacer el sueldo de un ministro de la Corte. Esto, mira, creo que no pasa ni en las empresas privadas. ¿Me entendés? A esto se ha llegado dentro del Poder Judicial. Entonces necesitamos empezar a revertir esto. Sabemos que va a ser un proceso largo, pero también entendemos que es el momento de comenzar ese proceso. Por eso la lucha que venimos llevando adelante. Hay que dar el primer paso y justamente, por lo menos exigir o establecer un plan de acomodamiento de todo esto que vos estás planteando. Claramente, no queremos una respuesta, o no esperamos, por supuesto que nos encantaría, pero no imaginamos una respuesta positiva a todos los reclamos, pero sí vamos acomodando las piezas, ¿sí? Y en este camino, en estos objetivos que nosotros nos hemos planteado, ir de a poco cumpliendo pequeñas metas. Esperemos que esta lucha que estamos llevando adelante judiciales hoy, esta lucha histórica y fortalecida, nos sirva justamente para que en lo sucesivo podamos dialogar y encontrar los caminos, que no tenga que ser una repitencia permanente en el tiempo, claro, sino que sirva de base, de ejemplo, para decir, bueno, en lo sucesivo trabajamos distinto y empezamos a construir entre todos el Poder Judicial que realmente necesita la ciudadanía de Mendoza. Darle una mayor respuesta o una mejor respuesta a esta población de Mendoza que es tan necesaria, tanto el servicio de justicia como el acceso. Sí, sí, sin duda, es fundamental, porque cuando hablamos de no dar servicio de justicia, un correcto servicio de justicia, no brindar una solución a la gente, en realidad estás garantizando mayor pobreza, mayor marginalidad, mayor violencia, ¿no? Entonces es importantísimo que entre todos los actores de la justicia mendocina, y entre todos, te digo, abogados, magistrados, empleados, funcionarios, y hasta el gobierno de Mendoza, que es quien increíblemente maneja la chequera de un poder independiente como debería ser el Poder Judicial, ¿no? Nos podamos sentar a una mesa y encontrar la salida no solo a este conflicto, sino a la problemática del servicio de justicia. También es importante la voluntad de parte de quien negocia con el gremio y los trabajadores. Es fundamental la voluntad y es fundamental la empatía, porque nosotros no queremos solidaridad. Claro. Nosotros llevamos adelante un trabajo y exigimos una remuneración acorde a ese trabajo, y exigimos condiciones laborales, y exigimos una carrera judicial. No queremos que nadie venga a regalar algo que no estamos pidiendo. Entonces claramente tiene que existir una comprensión de parte del resto de los actores sobre la problemática y cómo destrabar esta problemática. Se ha llegado, permitime que te haga un comentario, sí, a situaciones realmente muy preocupantes dentro del Poder Judicial. Situaciones donde hoy hay jueces que increíblemente me cruzan y me dicen, Babillón, ¿cómo vamos a revertir esto? Y yo digo, usted es juez. Claro. Usted es juez, no me pregunte cómo vamos a revertir esto. Porque él no me está hablando del tema salarial del cual están protegidos y salvados los magistrados. Me está hablando de la destrucción del sistema de justicia. Entonces, en algún momento los mismos magistrados tendrán que decir, esto llegó hasta acá, y pararse desde otra postura y sumar
a esta mesa para poder reorganizar todo, barajar y dar de nuevo, como se dice. Claro. ¿Y tenemos los jueces con, digamos, un criterio suficiente para tomar estas determinaciones o estamos muy lejos de alcanzar eso? Tenemos los jueces. Tenemos los jueces. Hay muchos jueces en Mendoza con mucha capacidad. El problema es que tras la modificación que realiza el Poder Judicial, lo que hace es crearle estructuras alrededor de esos jueces que no les permiten trabajar y que les dicen esto va hacia allá, este camino es hacia allá, esta forma es hacia allá. ¿Se entiende? Entonces, me parece que hay que revertir eso, necesitamos menos estructura, y como te dije, sentarnos a la mesa y decir, bueno, la justicia de familia, ¿hacia dónde va? Claro. ¿Cómo va? Entonces que sean los protagonistas de esta justicia de familia los que digan, ¿sí? Y escucharlos y entre todos encontrar el mejor camino. Existen los jueces, tenemos jueces capaces y tenemos jueces con voluntad. Lo que preocupa y mucho es que los jueces agachen la cabeza para evitar tener problemas. Eso es preocupante. Claro. Más con un poder político como el que tenemos de turno. Asuma el poder público, ¿no? Exacto. Y justamente donde ponen sus afiliados o no, sus mejores aliados dentro de la misma fuerza política, que los colocan en los lugares donde justamente se controla. Tal cual. Y se fiscaliza. Tal cual. Sí, esto es lo muy preocupante. Más que preocupante, más que preocupante. Yo me acuerdo cuando hablábamos de los feudos. Claro. Y hablábamos de otras provincias. Pero si eso es un feudo, la pucha. Tener el control del gobierno, el control del Poder Judicial, el control de la legislatura. Que se transforma en una escribanía. Tribunal de Cuentas. Entonces vos decís, ¿qué es lo que es? Claro, justamente. Bueno, ya estamos llegando al fin. Y bueno, vamos a despedir a Ricardo, que nos diga unas palabras, pero aparte que nos cuente un poquito si alguien de los que nos escucha quiere insertarse un poquito en todo esto que nos ha comentado. ¿Tienen alguna página en el sindicato o un lugar donde puedan consultar? En realidad estamos intentando recuperar la página. Lamentablemente la conducción anterior se encargó de dejar los obstáculos suficientes y no queremos hacer una página nueva porque nos parece que es importante lograr recuperar aquellos canales de comunicación que sirvieron con todos los judiciales. Bueno, y muchas perfecto. veces con la sociedad que entra ahí, empieza a interactuar y hasta pedir información. Muy bien, bueno, entonces los van a encontrar ahí en la explanada del Palacio de Justicia. Nos van a encontrar en la explanada, nos van a encontrar en lucha, nos van a encontrar en cada oficina fiscal, en cada juzgado y por supuesto también en nuestra sede gremial en calle Pedro Molina, a la que los invito a ustedes también. Pedro Molina, ¿qué número? Pedro Molina 593. Excelente. Bueno, ahí nos vemos. Así que te agradecemos la visita a este medio y que nos contaras un poco la intimidad de la paritaria y la situación del Sindicato de los Trabajadores Judiciales. Muchas gracias por estar. Te agradezco muchísimo por la invitación y bueno, espero pronto que estemos en contacto y poder traerte buenas noticias. Excelente. Bueno, ya volvemos con más Argentina hoy y vamos a un corte. Ya volvemos. Buenas tardes, continuamos con más Argentina hoy en esta excelente tarde de jueves, un poco calurosa, obviamente, y le vamos a dar la bienvenida a Cristina Razo, una docente de la provincia de Mendoza que tiene un extenso trabajo en el área gremial en defensa de los derechos de los trabajadores de la docencia provincial. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo, buenas tardes a toda la audiencia de Otras Voces. Bueno, te agradecemos el hacerte un tiempo para acercarte acá a la radio y porque queremos conocer un poco cuál es la situación o cuál es el sentir de muchos docentes en la provincia de Mendoza en referencia al último acuerdo salarial y bueno, cuáles a lo mejor son las expectativas que no se han cubierto. Rodolfo, estaba escuchando atentamente el programa, la verdad me pareció interesantísimo y justamente la problemática que nosotros tenemos en educación es no tener a la cabeza el sindicato a la cabeza de las luchas. Nosotros estamos teniendo, ahí recién decía el secretario general de Judiciales, si nosotros no estamos, oblíguennos, si nosotros no estamos, saltéennos. Bueno, nosotros estamos dentro de una agrupación, dentro del SUTE, exigiendo
a la conducción, pidiéndole en todos los plenarios, en todos los ámbitos donde tenemos alguna posibilidad de dar nuestra opinión, que son muy pocos, por eso estamos también pidiendo que se abra las asambleas a la posibilidad de participación de todos y todas las delegadas y los delegados de escuela, porque hoy tenemos un sindicato que tiene muy poca participación. En cada plenario tenemos 10, 12, máximo 15 escuelas en departamentos que son los más grandes de Mendoza, como puede ser Capital, Guaymallén. Tenemos la mayor cantidad de escuelas y son 20 las que están representadas adentro del plenario, y en departamentos mucho más chiquitos como son San Martín, 10 escuelas representadas, con muy pocos delegados debatiendo, y así tenemos hoy un sindicato que ha firmado un acuerdo que nos silencia hasta el 4 de abril del 2024, porque ha aceptado un aumento en noviembre y en diciembre a cuenta de la paritaria de marzo 2024. Por lo tanto, establece que recién a partir del 4 de abril podemos volver a discutir salario. La postura de este gobierno es la que muy bien describía el señor Ricardo cuando decía que el gobierno llega, impone su propuesta, y lo lamentable es que nuestro sindicato desde el año pasado acepta propuesta que trae el gobierno, la acepta, sin ningún tipo de contrapropuesta, sin ningún tipo de exigencia. Y este año, desde marzo del 2023, que hizo la primer firma lamentable, donde nos acható el salario, nos amesetó todos los aumentos y igualó desde el recién iniciado hasta el que se está por jubilar, lo que hizo fue establecer 5 escalones basados en la creación de cláusula de garantía para cada uno de esos escalones. Vos sabés que eso significa que todo aumento que luego tuvimos se lo fue comiendo la cláusula de garantía y no veíamos los aumentos. Nosotros se supone que hemos recibido un 13% este mes y recibiríamos un 13% en el mes de diciembre al básico. Y si esto funcionara así como dice, ese aumento se vería reflejado en la antigüedad y en la zona, porque el básico es un ítem en blanco. Bueno, en la letra chica dice que el básico es el básico del diciembre 2022, no el básico de ahora. Claro. Claro, y que eso va a cuenta de las cláusulas de garantía. Entonces, si a mí me garantizaron el recién iniciado docente, la docente recién iniciada cobra 220.000 por ley, por paritaria nacional. 230.000 el que tiene 10 años, 240.000 el que tiene 20 años y más de 25, 250.000. Como eso no fue generado por aumentos en blanco, sino por acuerdo en la mesa paritaria de estas cifras mínimas, todo aumento posterior que va al básico lo que hace es achicar la cláusula de garantía. Entonces es muy poco lo que se percibe. Claro. Lo mismo pasa con los celadores y las celadoras. Se ingresó otro ítem que funciona de cláusula, y cada vez que se hace un aumento, reciben entonces así, de la misma forma, el mismo monto de aumento que recibimos todos los docentes, celadores y docentes, haciendo que no haya carrera salarial, escala salarial. Da lo mismo rendir concurso, no rendir concurso, estar a cargo de una escuela, estar recién iniciada, tener experiencia, irte a una escuela a 100 kilómetros o estar al lado de tu casa. En este aspecto, la pregunta obligada es que durante el primer gobierno de Cornejo, los docentes recibieron el famoso ítem aula. Hoy estamos hablando de una cláusula de garantía que no repercute en el incremento salarial, sino que lo que hace es ponerle un techo a los incrementos que se van otorgando. ¿Es así? Exacto. Una cláusula de garantía que hace que se deforme nuestra escala salarial estatutaria. Porque nosotros en educación, y los celadores también logramos que tengan un estatuto del celador, y en las docentes tenemos un estatuto de educación, estaba establecido de qué forma se cobra y cómo se aumenta el salario, por antigüedad,
por zona y por concurso. Se ingresa por concurso y se asciende por concurso. Esto lo han ido deformando en los últimos 2 años, se ha ido deformando ampliamente. Porque antes lo que hizo Cornejo en el 2016, que fue incluir este ítem aula, no lo hizo por paritaria, porque no pudo, porque lo resistimos. Yo ahí en ese caso era conducción, estaba en la parte de legislación, en derechos humanos y género. Y lo resistimos y generamos que tuviera que ir a la legislatura, y desde ahí en la legislatura salió con el acuerdo de otros sindicalistas y otros diputados y legisladores que tuvieron que dar la cara y decir su opinión en cuanto a la sinasistencia. Después nosotros le hicimos la inconstitucionalidad al ítem aula, y fue ahí donde tuvimos que el Poder Judicial y la Corte en Mendoza tuvo que expedir su opinión y argumentarla, y fue muy conflictiva, porque eso salió con la denuncia de parte de esa Corte Suprema. Palermo, Mario Adaro dijeron que eso ya estaba escrito, que salió el último día, eso fue. Entonces generó quiebres en todos lados ese ítem aula en la provincia, y a Cornejo políticamente le generó un costo político importante. Correcto, bueno, nosotros acordando todo lo que Suárez lleva a la mesa, ¿qué es lo que le estamos garantizando a Suárez? Paz social, le estamos garantizando que no pague este costo político de tener una paritaria ficticia. Y no entendemos por qué, o sí, tenemos algunas elucubraciones, pero entendemos que este sindicato y la conducción azul-naranja, Sedano, Correa, debe tener muchas presiones de tipo carpetazos o de presiones de acuerdo que no le permiten hacer movimientos en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, ahora yo te hago esta pregunta. A la paritaria, ¿acuden los representantes paritarios que no integran la conducción del SUTE o acuden también los conductores del sindicato? La paritaria se presentan las dos partes ante la Subsecretaría de Trabajo. Por parte del sindicato van miembros de la conducción actual que se designan ellos. Ya ellos tuvieron su elección, la elección la ganaron, entonces de la comisión directiva decide quien maneja hoy el sindicato, que es Gustavo Correa. Karina Sedano es la secretaria general, pero esto está, la conducción política. El que dirige políticamente. Es exacto, ella es institucionalmente la secretaria general, y sé que debe estar en total conocimiento de todo esto, porque es una persona a la que yo conozco hace tiempo y respeto en muchos aspectos, pero en este sentido ella es parte de este acuerdo donde la conducción política la tiene Gustavo Correa. Se define quiénes son los que se van a sentar en paritaria de ellos. Y el gobierno decide sus miembros paritarios también de su... Ahora, ¿los acuerdos no tendrían que llegar, digamos, por definición de un plenario? Es así. Lo que pasa es que han modificado el estatuto, y hoy los plenarios son departamentales, no son como eran hasta el 2011, que los plenarios tenían participación provincial. Correcto. Hoy los plenarios son departamentales, y los secretarios generales son elegidos en la misma elección donde es elegida la conducción provincial. Por lo tanto, tengan uno o dos participando en el plenario, en ese departamento, ellos tienen derecho a 11 congresales, porque es proporcional. San Martín tiene 11, Guaymallén tiene 18, Capital tiene 18, no exactamente, no estoy diciendo el número exacto, pero es proporcional la cantidad de congresales con la cantidad de afiliados del departamento. No es proporcional con los presentes en el plenario. Claro. Entonces se baja la propuesta a los plenarios departamentales. En el departamento se pide a quien no va a acordar que por favor no vaya al plenario. Entonces tienen la participación de 5, 10, 15 delegados que van a aprobar. Y nosotros, la agrupación nuestra, que va
Algunas, las que tenemos el cuero duro, las que nos bancamos el constante debate, enojo, el debate, claro, que no es muy respetuoso en estos ámbitos, y que tenemos espalda para que si el sindicato se nos pone en contra, usted sabe que uno es una trabajadora, en cualquier momento puede tener una situación y necesitar al sindicato. Para eso. En estos momentos vos no tienes fueros gremiales. No tengo, desde hace un año. Yo desde hace un año terminé mi participación en la CTA. Sí. Y ahora soy la presidenta de la Asociación de Trabajadores de Psicología Social. Ahí tenemos una asociación donde generamos la posibilidad de que se abran más ámbitos de trabajo, donde seguimos trabajando en el ámbito de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, porque yo soy profesora de nivel primario y también soy coordinadora pedagógica por mi título de Psicología Social en el ámbito secundario. Y hay mucha gente que se dedica en el servicio de orientación en el secundario, y también a ellos y a ellas los defendemos, los acompañamos, les ayudamos al armado de carpeta, a la definición de la tarea, a la defensa de las mejoras en las condiciones de trabajo. Pero el sindicato mayor nuestro es el Sindicato de los Trabajadores de la Educación. Nos convoca a todos y a todas los que estamos en el ámbito de la escuela, y el disciplinamiento es tal que si vos vas a ir con un rechazo, se te sugiere no ir, porque si no después vas a pedir algo y no te van a dar respuesta. Y no te van a contestar el teléfono directamente. Correcto. Bueno, tenemos que ir a un corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Continuamos con más Argentina Hoy, y hoy te contamos además que los medios de comunicación alternativos, como es el caso de FM Otras Voces y otra FM, estamos detrás de que se ponga en vigencia realmente el tema de la ley de medios. Aquella que fue aprobada el 9 de octubre del 2009 por el gobierno de Cristina y que beneficiaba, no es el término correcto, sino que generaba los derechos para los trabajadores de los medios alternativos, pudiendo financiar distintos proyectos culturales y políticos. En eso, durante el gobierno de Macri, nos encontramos con el estancamiento de la ley de medios, que salió por decreto presidencial. Y lamentablemente, aquellos que quedamos en los medios alternativos, quedamos a la deriva, con la pauta nacional, con la pauta provincial en algunos casos. Y hoy necesitamos nuevamente una ley de medios ya, vigente en un 100%. Y nosotros vamos a seguir en la lucha por los trabajadores de los medios alternativos, por los medios alternativos en sí, para que sigan existiendo y muestren esta voz alternativa para toda la población, en este caso de Mendoza, pero también del país. Así que te contamos esto para que sepas cuál es nuestro perfil, pero también cuál es nuestra lucha. Continuamos ahora con Cristina Razo, que nos va a contar un poquito más de lo que es la situación de los docentes en la provincia de Mendoza, pero además también un poco cuál es la movilidad de las decisiones o las definiciones ante una paritaria y de parte del sindicato en esta discusión de salarios. Mira, en principio quería apoyar lo que vos estabas diciendo. Ahí había salido un tuit de Alicia Castro que me pareció maravilloso esta mañana, donde dice: Alberto Fernández tiene 48 horas para volver a poner en vigencia, o sea, lo que no hizo, un poco irónicamente, decir, volver a poner en vigencia la ley de medios, liberar a Milagros Salas, sí, cosa que no hizo, y otra cosa más dijo Alicia Castro, que ahí la voy a buscar, y devolverle a Venezuela los buques confiscados por orden de Estados Unidos. Creo que hay cosas que deberían haberse hecho y hoy estamos pagando muy caro que no se hicieron. Por ejemplo, correcto, la ley de medios. Por decreto la dejó de poner en funcionamiento y nosotros teníamos una oportunidad magnífica de volverla a poner en funcionamiento, ponerle fondos y que los medios alternativos tuvieran la posibilidad de volver
a tomar aire, porque lo que necesitaban era ese aire para constituirse en una voz con presencia, con fuerza, con personería, con posibilidades de mantenerse. Bueno, esto no se dio en 4 años. La libertad de Milagros Salas tampoco, nosotros le exigimos, somos parte de la comisión acá en Mendoza por la liberación de Milagros Salas y realmente no entendíamos por qué nunca movió un dedo en pos de esa liberación. Y con esto también me gustaría unirlo a la importancia de la no acción que tuvieron los sindicatos también. Creo que eso ha sido fundamental en el resultado del enojo, de la rabia de tanta gente. ¿Qué es lo que nosotros vimos en estos 2 años que está esta conducción azul-naranja? A todos se lo acordó y nuestros sueldos se han ido cada vez haciendo más delgados, teniendo menor poder adquisitivo. Nosotros no hemos podido mejorar nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo se han visto totalmente contaminadas con horas que se pagan en negro. Están muchas docentes trabajando los días sábados por Claro. 15.000 pesos en negro que se pagan 2 meses posterior, que vos sabés que 15.000 pesos no es lo mismo en 2 meses, se pagaban 10.000 pesos 2 meses atrasado y después 15.000 pesos 2 meses atrasado, y por necesidad, por este deseo o por esta necesidad clara de cobrar más dinero porque no se podía vivir con lo poco que estábamos cobrando, muchas han ido a trabajar. Y a las celadoras y los celadores se los hace trabajar sin el pago los días sábados, porque se le dice que como están dentro de las 20 días de su contraturno, las celadoras se les permite hacer, y los celadores se les permite hacer contraturno de hasta 20 días por mes. Ese contraturno significa, para la mayoría de los celadores y las celadoras, la posibilidad de adquirir una mejora salarial con la autoexplotación. Es realmente trabajar 11 horas por día y incluye los días sábados sin un pago adicional y sin posibilidades de enfermarse, sin posibilidad de licencia, sin nada. Es un sueldo en negro que no va a la jubilación ni tiene ningún beneficio. Eso es terrible. Y el sindicato no dice nada. Al contrario, lo legitima desde la presencia del sindicalista en estas jornadas, por ejemplo. Ha habido sindicalistas de esta conducción en las jornadas de los sábados, dando la formación. Cosa inédita, por lo menos el que está en la conducción, lo primero que tiene que hacer es el paro. Ahora yo te hago una y lo consulta. segundo es no participar de estas acciones. Sí. Yo te hago una consulta. Ahora, frente a esto que vos denunciás, que evidentemente son anomalías en la prestación de educación, nos encontramos con un interrogante. ¿Por qué el gremio no las denuncia, donde tienen que hacerlo? ¿Y por qué no exige una respuesta del gobierno para, digamos, achicar esta brecha entre que son derechos adquiridos no compensados legalmente? El sindicato, el que te tiene que defender, te entrega, y ahí no tenemos a quién ir a pedirle que nos defienda. El sindicato nos debiera defender de estas situaciones, de los pagos en negro, nos debiera defender de la explotación de los celadores y las celadoras, de las situaciones insalubres, nos debiera defender de que no se nos pague la zona como corresponde, de que no se nos pague la antigüedad, nos debiera defender de las situaciones de falta de movimientos en la docencia, nos debiera defender de ahora los traslados definitivos han sido un desastre, con listas, 2 listas. Hay gente que no se le da la aptitud psicofísica y se acercan a mí. Nosotros como agrupación, la agrupación Ámbar es en la que estamos organizados muchos y muchas trabajadores y trabajadoras de la educación, de la que yo soy referente, y que tenemos en muchos departamentos compañeros, y se acercan a los trabajadores que están en la agrupación Ámbar para que les podamos acompañar en los que el psicofísico se los niegan sin ningún tipo de razón.
Se reciben, terminan de estudiar y cuando van les dicen no por obesidad. Y resulta que nosotros, ¿qué hacemos? Inmediatamente le decimos pida un turno al abogado, a la abogada del sindicato, Sí. y de allá vuelven diciendo el sindicato nos dice que hagamos la dieta que nos está mandando, cuando es claramente una discriminación y nosotros lo luchábamos y tenemos una médica laboral adentro del sindicato. Después tenemos situaciones de compañeros y compañeras que tienen una identidad de género, son trans, y que son profesoras de inglés en algún caso, y cuando van a la aptitud psicofísica se encuentran con que se las niegan por una cuestión de las cuerdas vocales y le dicen que es por el tratamiento hormonal. Les decimos que vayan al sindicato porque no les pueden negar la aptitud psicofísica. Si los han dejado estudiar el profesorado de inglés, deben después poder trabajar. Y si no han presentado ninguna licencia por enfermedad, no hay ninguna razón. Del sindicato directamente les dicen que no tienen nada para hacer y los dejan sin ningún tipo de respuesta. Esa gente se está organizando y están con un abogado, una abogada, nosotros los estamos acompañando, las estamos acompañando. Como esas, hay un montón de situaciones que están buscando alternativas de defensa porque la organización sindical que debiera dar respuesta no la está dando. Bien, pero esto plantearía una situación interna dentro del SUTE bastante grave, digamos, por un lado. Primero porque una asamblea podría plantear la exigencia de una elección. Lo que pasa es que la asamblea la tienen, como yo te decía, la tienen cooptada. Si vos en los departamentos tenés mínima participación, sí, pero te garantizás la gente del aparato que vaya con el plenario de aceptación, ¿qué hacen? Luego al otro día tienen el plenario provincial, con los congresales de cada departamento, que son los propios de ellos. Claro. Ellos tienen más de 100 licencias. Bueno, de esas licencias vienen los congresales. Y si no, 3 o 4 docentes que también son acólicos. Claro. Entonces, vienen al Congreso, ellos dicen, bueno, si 5 departamentos aprobaron el plenario, sacan la máquina de votar y vos decís, tenés tantos congresales que llegan al departamento provincial y votan lo que tienen que votar. Si van de los 18 departamentos, 2 van con desaprobación, que fue lo que pasó en este último plenario, que fue el departamento de San Carlos, el departamento de Lavalle, los demás van con aprobación. Entonces vos sacás las cuentas y tenés los congresales que van a levantar la mano en ese sentido. No importa si en su propio departamento no hubo participación de las escuelas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, existiera la posibilidad de hacer un plenario, una asamblea extraordinaria de afiliados? Claro, eso no está contemplado en el estatuto que ellos modificaron. Justamente pero nosotros queremos que se modifique el estatuto y que volvamos a la asamblea provincial, al plenario provincial, donde toda escuela podía llevar su delegado a la provincia. Pero tenés una ley sindical que lo establece. Claro, lo que pasa es que nuestro estatuto es también ley provincial. Nosotros lo tenemos al estatuto del sindicato legalizado. Entonces hay que hacer, tiene que salir del plenario y con 2/3 la modificación, 2/3 del plenario, sí, y eso se presenta al ministerio. No es fácil en esta conformación lograr 2/3 del plenario. Yo te diría que es casi imposible, claro, con esta conformación. ¿Vamos a un corte? Sí. Y ya continuamos con más Argentina Hoy. Volvemos con más Argentina Hoy. Y hoy nos encontramos ante una nueva coyuntura, ¿no? Una situación política difícil para los gremios. Y obviamente nos referimos directamente al rol que cumple el Ministerio de Trabajo en las entidades sindicales sobre las paritarias que se van labrando ahí en el mismo Ministerio de Trabajo y asimismo con respecto a las paritarias que se van brindando en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Mendoza. En este aspecto debemos decir de que hoy se viene un cambio
que quizás no están favorables para quienes defendemos los derechos de los trabajadores. Un cambio en el gobierno nacional, digamos, con la idea de poder modificar la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo. Estamos hablando de dos leyes que fueron sancionadas allá por 1974, 1975 y que han sido vigentes y han estado vigentes hasta nuestros días. Obviamente esos son derechos adquiridos por parte de los trabajadores que todos los que tenemos en la sangre la defensa de los derechos adquiridos no queremos que sean cooptados, no queremos que sean eliminados, porque lamentablemente los gobiernos de derecha es la primera herramienta que utilizan. Sí. Y esto mostraron su primera intención allá por diciembre del 2022 cuando presentaron la modificación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la cual pedía la anulación de la indemnización por despido. A eso se suma también la eliminación del pago de aguinaldo y el pago de vacaciones. Entonces, en aquel momento no obtuvieron respuesta favorable a ese proyecto que lo presentó la diputada nacional Lozada de la provincia de Santa Fe. Y hoy día vemos con mayor énfasis de parte de este nuevo gobierno nacional que asume este domingo el poder llegar a la modificación de estos estamentos, derechos adquiridos por los trabajadores en la lucha de quienes estaban a cargo de los sindicatos en esos tiempos y que después en el año 2001 también tuvimos una situación parecida con el tema de la ley Banelco. La ley Banelco, ¿recuerdan? Sí. ¡Epa! Entonces, obviamente nosotros quienes estamos detrás de las entidades sindicales o que defendemos el derecho de los trabajadores, queremos seguir teniendo esos derechos, contar con ese derecho. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu perspectiva? Creo que se vienen tiempos muy difíciles y hay que tener sindicatos que estén a la altura de la lucha que se viene. Nosotros, el grave problema que tenemos es encontrarnos hoy con una paritaria firmada donde le plantea la paz a un gobernador que va a ingresar este fin de semana, que viene avisando que es muy probable que no tengamos posibilidad de volvernos a sentar en paritarias. Entendemos que a nivel nacional la paritaria lo más probable es que se cierre como se cerró cuando ingresó Macri a la presidencia, que cerró las paritarias nacionales. Y en la provincia hemos tenido, desde que Alberto Fernández estaba en La Nación, un simulacro de paritarias, pero que acá ni siquiera se cumplió la paritaria nacional. Se inventó, para quedar bien con Suárez, se inventó un piso jurisdiccional que era menor al piso fijado nacional, y eso no se puede. Si es piso, si es un piso menor, es un subsuelo, y claro, eso estaba prohibido. Era el piso y de ahí para arriba. Bueno, acá en Mendoza, el sindicato SUTE, la conducción Sedano Correa, acordó un piso jurisdiccional. Con este sindicato vamos a empezar esta etapa durísima, donde ya estamos cobrando menos, donde estamos siendo avasalladas y nos vamos a encontrar con una posibilidad de un presidente a nivel nacional donde le va a dar todo el apoyo a un gobernador que sabemos cuál es el proyecto que trae. Nosotros hoy tenemos un salario que está amesetado. ¿Qué quiere decir esto? Que al no subir por razones de antigüedad, por razones de zona, la propuesta ahora que se viene detrás de Cornejo y con el aval total de la Nación, que es lo más grave, es que empecemos a cobrar por productividad. Y ya lo venía avisando a las escuelas. A nosotros nos avisaron a mitad de año que era muy probable que empezáramos a cobrar por cantidad de alumnos sentados. Entonces, la docente que tenga 35 alumnos va a cobrar más que la que tenga la docente rural, que quizás en el medio de la zona del Lechucito, en La Paz, tiene 12 alumnos sentados. Cuando es totalmente distinto el contexto, totalmente distinta las situaciones que afronta una y otra. Y además que al cobrar tan poco, las mismas trabajadoras y los mismos trabajadores de la educación van a solicitar, por favor,
póngame 40. Claro. Porque quiero cobrar mejor. Lo que hoy estamos viviendo con los celadores y las celadoras, que te dicen, sí, por favor, denme más contraturno. Quiero trabajar 11 horas, 20 días, porque necesito la plata, porque eso hace la diferencia entre cobrar algo que no me alcanza y algo que llego raspando a fin de mes. No puede ser que nosotros habilitemos para que se produzcan este tipo de situaciones. La autoexplotación, la necesidad de cobrar y de aceptar que nos llenen el curso como si fuera lo mismo dar clase con 20 alumnos que con 40. Se le pudiera dar la misma calidad educativa, pero en realidad es porque a nadie le va a importar la calidad educativa. Ahora porque sabemos que el proyecto de mi ley es que para los más pobres no haya la educación pública de calidad y de excelencia que hoy tenemos. Y que tenemos porque en algún momento se cumplió claro. con la ley de financiamiento y tuvimos el 6% de financiamiento para las escuelas, porque llegaron computadoras a todas las escuelas, porque tenemos aire acondicionado en todas las escuelas, porque tenemos el personal, porque en un momento teníamos paritarias que íbamos por encima de la inflación y porque se invirtió mucho en la escuela técnica que la tuvimos que defender. Ahora, y tenemos técnicos de excelente calidad, eso no será lo que va a pasar de aquí en adelante. Y estamos ante ese panorama con un sindicato que ya viene agachado. Eso nos preocupa y nos preocupa muchísimo. ¿Cuál es el salario inicial de un trabajador de la educación o de un celador? En el caso de un celador, el salario inicial es de 180.000 pesos. En el caso del docente es de 220.000 pesos. Bien, claro. Y estamos hablando de un salario que debiera de ahí moverse y no se mueve. Claro, porque todos los, digamos, incrementos salariales que se otorgan por paritaria no repercuten en el salario inicial. Claro, y porque nosotros habíamos hecho una escala salarial que estaban los celadores enganchados a los docentes por los puntos. Sí. Logramos que el celador, la celadora y la docente tuvieran puntos. Entonces, cuando discutíamos en paritarias, el aumento era igual para todo el mundo y se comportaba distinto por la zona, la antigüedad y el concurso de jerarquía, las responsabilidades. Pero el aumento porcentualmente era el mismo y llegaba a la obra social porque era en blanco, entonces remuneraba y bonificaba a la zona. Y logramos la equiparación de la zona del celador a la del docente. Nos faltaba equiparar la antigüedad, que sigue siendo injusta. Para los celadores es del 2% anual y para los trabajadores de la educación es del 10, el 15, el 20, terminamos la carrera con más del 150 claro. de antigüedad, de porcentaje. Hoy nada de eso representa cambio en nuestro salario, porque los aumentos están dispuestos contaminado el bono de tantos ítems que en realidad pasa a ser nuestro bono un jeroglífico. Y creo claro. que esto hay una intencionalidad, porque cuesta tanto entenderlo que cuando nosotros recibimos el bono, salimos como agrupación en los departamentos, la gente de técnica, la gente de adultos, la gente de primaria, la gente de San Rafael, salió a decir, estamos, realmente el aumento era lo que nosotros decíamos. No se ve, se lo comió la cláusula de garantía, es un mal aumento. ¿Y qué sale diciendo el sindicato? Disputa con el gobierno por las malas liquidaciones. Entonces con eso directamente siembra la duda de decir es el gobierno el que ha liquidado mal. Como nadie puede entender por el jeroglífico que hoy tenemos adentro de nuestro bono, entonces siembra la duda. La realidad es que las malas liquidaciones no son el problema hoy de que estemos cobrando poco, son los malos acuerdos, sobre todo el mal acuerdo de marzo del 2023. Ahora yo te hago una consulta, desconozco el convenio colectivo de la educación, cómo está estructurado, pero por lo general los convenios colectivos dentro, cuando se establecen las categorías de cada uno de los trabajadores, establece la modalidad, ¿no es cierto?, que va a tener entre una categoría y la otra, y también, además, establece cómo se va a incorporar cualquier incremento al salario básico. Claro, eso es lo que han definido, y lo han definido de forma tal que lo que ellos llaman la ingeniería salarial es
cómo distribuir la misma masa salarial a todos los empleados públicos sin conocer la estructura salarial específica de la docencia o la base de puntos que hay entre todos los educadores, empezando desde los celadores, administrativos y docentes dentro de la DGE. Claro. También nosotros, dentro de nuestro sindicato, estuvieron presentes los empleados públicos de la rama, el ala este de la Casa de Gobierno, que eran los de Dirección General de Escuelas, que cobraban junto con nosotros. Bueno, todo esto se desarmó. Y la masa salarial, sí. Vamos a un corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Volvemos con más Argentina Hoy y bueno, estábamos hablando acá con Cristina justamente sobre el impacto de los incrementos salariales y el impacto en el salario básico del bono de sueldo, porque no entendíamos esta modalidad de liquidaciones donde no se incrementaba el salario básico con los distintos incrementos, y obviamente eso es también apostar un poco a esa falta de impacto, diciéndolo nuevamente, pero además impacta también en el tema del poder adquisitivo de esos trabajadores, porque obviamente cuando uno va a una instancia salarial, de negociación salarial, lo que busca es combatir esta problemática que tenemos los argentinos en cuanto específicamente al poder adquisitivo, y que siempre estamos lejanos de alcanzar un top acorde a las circunstancias. No sé si vos coincidís con esto que yo estoy diciendo. Contanos un poquito qué es lo que ves. Sí, nosotros tenemos una historia de lucha en cuanto al sueldo de los trabajadores de la educación y de las trabajadoras de la educación, que se enmarca en la necesidad de definir cuánto cuesta nuestro trabajo. Uh-huh. Porque por su mandato fundacional, las trabajadoras de la educación, y lo digo en femenino porque así comenzamos, siendo todas mujeres, las que traía Sarmiento desde Inglaterra, y se supone que luego las que eran docentes debían ser mujeres en el nivel primario y debían ser pagadas bastante pobremente, porque no se buscaba con el sueldo la autonomía, sino que fuera una ayuda en la familia, pero que nunca dejaran de pensar en la necesidad de contraer matrimonio. Correcto. Entonces, por eso salarialmente iniciamos con muy bajos salarios. Luego, cuando se incorpora secundaria y se incorporan las disciplinas liberales, medicina, abogacía y varones que daban clase en secundaria desde su profesión ajena a la docencia, ellos comienzan a pedir que se pague como para mantener una familia, porque eran varones. Claro. Entonces secundaria se pagaba distinto a primaria. Primaria continuaba teniendo bajos salarios y nivel inicial también con bajos salarios, porque como era para cuidar a niños chiquitos debían ser mujeres, y debían ser mujeres simpáticas, mujeres que tuvieran esa primera profesión, pero que siempre su objetivo en la vida debía ser casarse y tener hijos. Entonces esto fue, de ahí surge la palabra señorita, que tiene también esa historia. A la señorita se le dice a la de primaria y no a la de secundaria. Exacto. A la de terciario. Entonces nosotros hemos tenido que ir haciendo ese cambio cultural para establecer que era una profesión que tiene condiciones de trabajo, que a igual trabajo, igual salario, para igualar con el secundario, con el terciario, con las profesiones que tenían más varones. Ahora todas tienen más mujeres, pero y ha costado mucho. Y en este caso, pero hemos llegado a un muy buen nivel. Hubo un punto donde teníamos las tres cosas que veníamos pidiendo desde el año 88 en la Gran Marcha Blanca. El 23 de mayo de 1988, una gran marcha blanca llegó a Casa de Gobierno a Buenos Aires, llena de guardapolvos blancos, que pedía paritaria, ley de financiamiento educativo y nomenclador nacional. Esas tres cosas hubo un tiempo que la tuvimos.
Logramos la paritaria y se mejoró muchísimo las condiciones de trabajo, paritarias no salariales y luego paritarias salariales. Claro. Nosotros tenemos paritarias no salariales desde ese 88 en adelante. Después en el 2005 comenzamos a tener paritarias salariales y de condiciones de trabajo y tuvimos la ley de financiamiento educativo, pero tardó mucho en cumplirse. Esa ley se llegó al 6% anual. Acá en la provincia tenemos una ley que establece el 35% del presupuesto bruto interno de la provincia dedicado a educación y nunca hemos llegado. Hubo un tiempo en que nos acercamos y llegamos hasta el 25% con Paco Pérez. Claro. Y después comenzamos que el 22, que el 21, el año pasado el 18 y vamos en bajada. Pero esto no se dice en ningún lado, que no se llega ni a la mitad, que cada vez se invierte menos en educación en la provincia. En la nación, ahora nos vamos a encontrar con un panorama muy terrible, donde, por lo que dice las bases de La Libertad Avanza, estamos convencidos de que vienen por los trabajadores en general y las trabajadoras, pero que la educación también tiene un capítulo específico, donde la educación pública, con la calidad que la teníamos hasta hoy y que la hemos venido defendiendo, la vamos a ver por lo menos amenazada. Dependerá de nuestra resistencia lo que se puedan llevar y lo que no. Es muy probable, porque ellos así lo plantean en sus bases de La Libertad Avanza, que quieran declarar a la educación un servicio esencial. Hoy nosotros tenemos una ley nacional que establece que la educación es un derecho social. Claro. Y que como derecho social no es un derecho individual, donde yo voy a la escuela porque está en mi barrio. No depende de la familia ir a la escuela. No es una obligación del Estado solamente. Al ser un derecho social es una obligación de todos y todas, y el Estado lo garantiza. No solo poniendo una escuela en cada barrio, sino generando las políticas correlativas para que se dé. Por eso el Estado tiene que generar trabajo, salud, vivienda, abono, becas, útiles, la posibilidad de que logre los útiles, la ropa, la zapatilla, por su lado, por el trabajo o por la beca correspondiente. Pero porque si no, nosotros en la escuela las tendríamos vacías si no hubiera políticas correlativas. Correcto. Cuando había trabajo, cuando había salud, cuando había seguridad garantizado, los chicos estaban todos en la escuela, y con la asignación universal más todavía. Todos los chicos van a la escuela, y el chico que falta, chico que inmediatamente nosotros lo avisamos y se lo va a buscar, y se ve cuál es la política que hace falta para que ese chico esté en la escuela. Toda la sociedad nos ocupamos de que ese chico esté en la escuela, que sus padres tengan trabajo, o que tengan una vivienda cerca de la escuela, o que tengan la zapatilla. Hay niños y niñas que cuando no estaba esta ley nacional, que es del 2006, iban a la escuela salteadito, porque cada zapatilla, el único par de zapatillas, lo iban compartiendo, y un día cada uno iba a la escuela. ¿Quién era la que quedaba al último de ir a la escuela? La niña. Claro. La niña. Entonces teníamos muchas niñas que llegaban hasta 4º grado con un analfabetismo funcional, porque de última eran la que menos necesitaba, decía la familia, de ir a la escuela. Hoy nosotros tenemos una ley que obliga a todos los niños y las niñas a hacer la primaria y a hacer la secundaria. Y sin embargo no tenemos construcción de escuelas secundarias desde el 2015. Desde diciembre del 2015 no se ha construido una sola escuela más en la Argentina. A eso le debemos sumar la situación y el impacto que hacíamos referencia más temprano, cuando asume el gobernador en ese momento, Cornejo, y que hoy en horas más va a estar asumiendo. Nos encontramos con una situación edilicia de los establecimientos de educación bastante compleja. Sí, nosotros no tuvimos edificios nuevos hasta el año 2004, que comenzaron, y tuvimos 1.100 escuelas en toda la Argentina, excelentes edificios. Yo doy clase, soy maestra de una escuela que fue inaugurada en el 2013, que es hermosa, del mejor nivel en Tres Porteñas.
lo mejor. Todo, tiene hasta la pizarra digital, tiene Claro. internet de primera, tiene el aire acondicionado, tiene los salones, el salón de usos múltiples, el salón de actos, es excelente escuela, y como esas fueron muchas. Pero en nivel secundario, que se declaró la obligatoriedad, nos encontramos que de los 100 niños que salen de primaria, solo 50 tienen bancos en el secundario. O sea que la ley lo que estableció fue un gran desafío. Hay que claro. construir el doble de edificios que había en el 2006. Y hoy estamos en el 2023 y tenemos la misma cantidad de edificios. Y tenemos muchos más chicos que salen del secundario. Y esos chicos no tienen lugar en la secundaria. Yo doy clase en la secundaria, soy coordinadora pedagógica y tengo la grave problemática de la cantidad de estudiantes que no tienen banco y que están en un ámbito... un limbo entre la escuela en la que tienen banco, que es la escuela técnica, y ellos no quieren estar en la escuela técnica, quieren irse a otra escuela y no hay banco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esperar hasta cumplir 18 para tener una escuela de adultos, un CENS. Claro. ¿Y ahora qué nos está pasando? Nos están cerrando secciones en los CENS porque según ellos no tienen estudiantes y en realidad no les permiten inscribir. Tenemos un montón de estudiantes que quisieran estar en el CENS y quisieran que esos CENS tuvieran horarios en el turno mañana, en la siesta, en la noche. 3 horarios, porque no tienen todos 50 años, tienen 16, tienen 17. No les permiten inscribirlos y después no les permiten ampliar sus horarios. Y después los cierran porque les dicen que no tienen alumnos. En realidad, lo que no tienen es permiso para inscribir toda la cantidad de población que está necesitando ir al CEPJA e ir al CENS. Lamentable la situación en educación y obviamente para esos alumnos que finalmente terminan abandonando la posibilidad de estudiar. Si sus familias no tienen para una escuela privada, que los está esperando con los brazos abiertos y es a la que finalmente le están haciendo el favor, porque en realidad esto lo cubren con la cantidad de escuelas privadas subsidiadas al 100%. Entonces es un negocio enmascarado. Exacto, viene por ahí. Ahora esto se va a fortalecer. La cantidad de subsidio a las escuelas privadas que le solucionan la problemática de impuestos, ellos solamente pagan los sueldos de todas las docentes, eso es subsidiada al 100%. Bueno, hemos llegado al final. Tengo que agradecer, todo lo que hemos hablado sobre el tema de educación, la paritaria, el tema sindical y todos los derechos que debemos seguir defendiendo para poder lograr la mejora de ese estándar laboral de los docentes y de los celadores. Así que te agradezco la posibilidad de habernos visitado acá en nuestra casa de FM Otras Voces y obviamente queda la puerta abierta para una próxima entrevista. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, claro que sí. A la audiencia, a todos aquellos que nos siguen, a aquellos que nos escuchan, le agradecemos esta posibilidad de estar de aquel lado, del otro lado del mostrador, del otro lado del vidrio, escuchándonos, y te esperamos nuevamente el próximo jueves a partir de las 17 para tener un programa más de Argentina Hoy. Gracias. Chau.